Don Ignacio Cembreros, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, usted nos despertaba a todos hoy, esta mañana, con un artículo en El Confidencial donde narraba punto por punto cómo ha sido el debate en torno a la posible o no posible visita de Sus Majestades los Reyes de España a Melilla en esta gira para apoyar a la población tras la salida del COVID. Y la conclusión a la que llega uno, después de leerlo, es que de momento, podríamos decirlo así, Sus Majestades no vendrán, ¿no es así? Así es, yo creo que los Reyes de España no van a visitar Ceuta y Melilla en el marco de la gira post-pandemia que están haciendo por toda España. Sí van a ir a todas las comunidades autónomas, pero no a las ciudades autónomas. Es un contraste llamativo porque cuando convocaba sus conferencias de presidentes, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sí sentó en la mesa en pie de igualdad a Ceuta y Melilla. Pero a la hora de organizar esta gira, las dos ciudades han sido excluidas. Y cuando digo han sido excluidas, no es en ningún caso la Casa Real la que las excluye, sino el gobierno, puesto que los viajes de los reyes, tanto dentro como fuera de España, son refrendados por el gobierno. ¿La razón es por no molestar a Marruecos? Solo puede haber una. No se me ocurre ninguna otra más. No es un problema de que tengan una agenda excesivamente cargada, no es un problema de índole de seguridad, etcétera. Evidentemente, si en los reyes, los anteriores reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, tardaron 32 años, se dice pronto, 32 años en ir a Ceuta y Melilla, fue para no molestar a Marruecos, para no enfadar a Marruecos. Y si Felipe VI y Leticia también van a tardar su tiempo en ir a Ceuta y Melilla, si es que van algún día, es de nuevo que el gobierno de España no quiere indisponer, molestar, disgustar, enfadar a las más altas autoridades del vecino país. La cronología de los hechos nos habla de que el jueves a las 6 de la tarde el diario El Faro, en sus ediciones de Ceuta y Melilla, confirmaba tras una llamada de teléfonos a la Casa Real que Sus Majestades los Reyes iban a venir a Ceuta y a Melilla. Una hora después, el diario Melilla Hoy negaba la mayor, hablando también con la Casa Real. ¿Qué pasó en ese interín de tiempo? Bueno, yo lo primero que creo es que el Faro de Melilla, el Faro de Ceuta y de Melilla llamó a la Casa Real y ahí le atendió, digamos, en la dirección de comunicación personal subalterno que no conocía muy bien el tema y se fue un poco de la lengua. Yo más tarde intenté primero hablar con la Casa Real, no me cogió el teléfono en ese momento el director de comunicación. Hice entonces otras llamadas a personas, digamos, a fuentes gubernamentales que se supone que tenían que estar al corriente de esa visita y dos de ellas me dijeron, sí, sí, está prevista, no están cerradas las fechas, pero será en breve, muy probablemente en la segunda quincena de julio. Más tarde, esa misma tarde, el propio director de comunicación de la Casa Real, Jordi Gutiérrez, me devolvió la llamada y me dijo que él no podía ni confirmar ni desmentir esa visita, que lo único que sabía con certeza es que para la semana próxima, la semana que acaba el 12 o el 13 de julio, no iba a ser, pero que más allá no podía decir nada. No la desmintió, repito. Sé también de que el viernes algún ministro se encontró con periodistas en Madrid y lo comentó con gran naturalidad esa visita que estaba prevista. Y el viernes por la noche cambió todo, poco antes de las 10 de la noche, un teletipo ambiguo de la agencia EFE. Digo ambiguo porque está mal hecho desde el punto de vista periodístico, porque dice que los reyes no prevén por ahora viajar a Ceuta y Melilla y cita unas fuentes oficiales y uno se pregunta quiénes son esas fuentes oficiales. ¿Es la Casa Real? ¿Es el gobierno? Yo tiendo a pensar más bien que es el gobierno, pero en todo caso es una forma de decir por parte de las autoridades que no va a haber visita de los reyes a Ceuta y a Melilla, en todo caso por ahora. ¿Y qué ocurre entre ese viernes por la mañana donde un ministro, incluso en tono coloquial, admite la visita y ese teletipo de la agencia EFE? ¿Ocurre algo? ¿Hay alguna reacción de Marruecos? ¿El Desgraciadamente, gobierno, me refiero, el yo gobierno no, se reúne para decir algo?
No, el gobierno no se reúne, pero es una decisión que evidentemente se toma a nivel de presidencia del gobierno, es decir, de Moncloa. Yo no sé exactamente qué es lo que ha podido ocurrir. Si alguien ha anticipado una hipotética reacción de Marruecos diciendo nos va a pasar lo siguiente, Marruecos va a enfadarse de tal manera, o simplemente ha habido una primera reacción marroquí y ya con eso ha bastado. Yo no lo sé, lo único que sé es que poco antes de las 10 de la noche ese teletipo muy pensado, aunque sea ambiguo y esté mal hecho desde el punto de vista periodístico, ese teletipo deja claro que no va a haber visita de los reyes. Para eso se utiliza la agencia EFE. La agencia EFE es a veces un poco como la agencia TASS en los tiempos de la Unión Soviética, es decir, el gobierno la utiliza para soltar una determinada información sin que se sepa muy bien a quién atribuirla, porque, repito, esas fuentes oficiales no se sabe si es Zarzuela, si es la Casa Real, yo tiendo a pensar que es el gobierno, pero bueno, no lo sabemos. Señor Cembreros, para Marruecos, ¿qué supone que viniesen, en este caso, los reyes? ¿Es una afrenta política? ¿Lo interpretan como una afrenta? ¿Como una declaración hostil contra las relaciones bilaterales? Bueno, yo creo que basta con leer el comunicado que el rey Mohamed VI publicó en noviembre de 2007, después de la visita de don Juan Carlos y doña Sofía a Ceuta y Melilla, y efectivamente denuncia esa visita, dice que es contraproducente para los intereses bilaterales de los dos países, dice también que es una visita lamentable y después efectivamente describe al pueblo marroquí como ofendido, herido por esa visita de los reyes de España que han pisado suelo marroquí ocupado. Yo creo que eso es un poco el resumen de lo que podría pensar en ese momento el rey de Marruecos y lo que quizás volvería a pensar si otros reyes, Felipe VI y doña Leticia, se desplazan ahora a Ceuta y Melilla. Decía esta mañana el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Melilla, Miguel Marín, que no es momento de hacer valoraciones porque falta confirmación oficial. ¿Esta confirmación oficial está tácita ya con el teletipo de EFE? Yo creo que basta y que sobra. No habrá ningún otro tipo de confirmación, no habrá ningún otro tipo. Entre otras cosas, porque si hubiese habido un comunicado anunciando la visita de los reyes a Ceuta y Melilla, o si esa visita hubiese figurado en la agenda de los reyes que se cuelga en la web de la Casa Real, de la Zarzuela, entonces sí se necesitaría, digamos, un desmentido más oficial. Pero como no se llegó en ningún momento a anunciar ni en la web ni oficialmente, pues no hay ninguna necesidad de desmentirla oficialmente. El gobierno, probablemente, quizás la Zarzuela, yo tiendo a pensar que es el gobierno, ha recurrido a ese sistema de utilizar la agencia EFE como en la Unión Soviética se utilizaba la agencia TASS para desmentir una determinada información haciendo una labor periodística de mala calidad, puesto que, repito, si se dice fuentes oficiales, hay que precisar de dónde vienen, si vienen de la Zarzuela, si vienen del gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una crítica de forma y de fondo a la reacción, porque creo que no me parece razonable, resolver el problema mediante un teletipo de la agencia EFE. Desde su experiencia profesional, señor Cembrero, esto a corto y medio plazo no tiene arreglo, ¿no? Yo creo que, pero es que lo que no tiene arreglo en términos generales es el tema de Ceuta y Melilla. Yo opino, y quizás a muchos ceutíes y melillenses les parezca chocante, que son dos ciudades que están poco a poco entrando en coma vegetativo. No hay un proyecto para ninguna de las dos. Los proyectos para ambas pasaban por una relación más fluida con Marruecos desde todos los puntos de vista, empezando del comercial, y no hemos parado de dar pasos atrás, sobre todo a partir del 1 de agosto de 2018 con el cierre de la aduana comercial, pero después se han producido unos cuantos acontecimientos más y más que vamos a ver, como el fin del comercio típico con Melilla, ya anunciado por las autoridades marroquíes en el mes de febrero y más recientemente todavía por el ministro de Economía de Marruecos en junio. Y no tiene solución porque todos los gobiernos españoles que se han sucedido estos últimos años, tanto del Partido Popular como del PSOE, nunca han querido defender los intereses, batirse el cobre
por las dos ciudades. Han dejado, en definitiva, están dejando, y espero no chocar a ningún melillense y a ningún ceutí con estas palabras, están dejando que se pudran. Y bueno, pues a eso van. Eso no quiere decir que van a acabar en manos de Marruecos, pero desde luego el cálculo de las autoridades marroquíes es que en el fondo esto va a ser una especie de lastre para España, que va a ser costoso, donde la población va a estar siempre a disgusto y que al final pues se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de solución, no para un traspaso inmediato de soberanía, pero sí para reactivar esas viejas fórmulas de cosoberanía que en algún momento dado el propio rey Hassan II llegó a esbozar. Yo creo que esa es la idea que subyace. Estamos hablando de largo plazo, es decir, probablemente no lo veremos nosotros, querido Alberto, quizás nuestros hijos, pero esa es la idea. Es decir, las ciudades no han parado de ir a peor de los últimos años y el fenómeno, sea el estrangulamiento, la asfixia, se ha acentuado especialmente a partir de agosto de 2018, tanto para Ceuta como para Melilla. Yo creo que el gobierno lo deja y los ceutíes y los melillenses tampoco lo quieren ver muy claro y por eso no se echan masivamente a la calle, no protestan, no organizan huelgas generales masivamente seguidas. No lo quieren ver muy claro, primero porque hay una parte de la población que son muchos funcionarios, son las ciudades con el mayor peso de población que son funcionarios, que van a vivir igual de cómodamente antes o después. Y segundo, porque en última instancia, si gobierna en Melilla el PP, pues no querrá desde Melilla causar problemas al gobierno del PP en Madrid reivindicando en exceso. Y si gobierna el PSOE, sucederá otro tanto. No querrá protestar demasiado para no incomodar al gobierno en Madrid. Lo ideal, de verdad, para las dos ciudades serían que estuvieran ambas gobernadas por partidos locales, alejados de cualquier partido que pueda estar en el gobierno de Madrid, sería probablemente la mejor forma de defenderlas. Quizás todo esto, Alberto, te parezca chocante, No, no, pero no, coincido en el ambas ciudades van 99%. camino del coma vegetativo y no lo quieren ver ni Madrid ni muchos ceutíes y melillenses. Coincido contigo en el 99% de tus afirmaciones. Pero, Lo único en lo que no coincido es que los funcionarios fuera no van a vivir también porque no tendrían el plus de residencia. no, pero estoy hablando a largo plazo. Quiero decir, el estrangulamiento de la asfixia a la que somete Marruecos a las dos ciudades no tiene prácticamente ninguna consecuencia sobre ese 50% de funcionarios que constituyen la población laboral de Melilla. No tiene ninguna cosa. Ellos viven igual de bien o igual de mal con o sin estrangulamiento. Es el resto, aquellos que son melillenses de a pie, que viven de su negocio, que viven de su trabajo en una empresa, los que van a sufrir y van a sufrir todavía más esa asfixia y ese estrangulamiento provocado por el vecino. Que yo entiendo la reivindicación del vecino, pero me gustaría que el vecino y las autoridades españolas fueran tan pragmáticas como lo fueron, por ejemplo, los británicos en Hong Kong, que hubo una larga y estrecha cooperación entre Hong Kong y China, propiciada en buena medida por el Reino Unido, para que la ciudad de Hong Kong fuera próspera, aunque estuviese bajo la autoridad del gobierno británico. Pues Ignacio Zembrero, muchísimas gracias por esta catarata de información y por esta reflexión tan certera. Muchas gracias y un placer. Gracias a vosotros. Pues ojalá estas imágenes se vuelvan a repetir. Pero todos los indicios apuntan a que eso no va a ser así, a que va a ser muy complicado. El gobierno de España se ha plegado a los intereses de Marruecos, ni siquiera a los intereses, lo decía Zembrero, a no molestar a Marruecos. Y decía bien, y hacía bien, cuando reclamaba que los ciudadanos melillenses protestemos, porque no nos pueden dejar morir. Somos tan españoles como los propios reyes. Y los reyes tienen la obligación de venir aquí y de estar con nosotros y dejarse de historias con Marruecos. Si Marruecos quiere patalear, que patalee. Si quiere chillar, que chille. Pero Melilla es España. Y los melillenses también queremos aquí a nuestros reyes.